Queridas, queridos, continuemos con nuestro estudio de Freud, una vida de nuestro tiempo, del historiador norteamericano Peter Gay. Mientras yo leo el texto o lo comparto verbalmente, les dejaré en pantalla la presentación Vida y obra de Sigmund Freud, hecha con la memoria fotográfica creada por el nieto del doctor Sigmund Freud. Estamos en el capítulo número 3, la creación o psicoanálisis simplemente, que habla sobre la creación del psicoanálisis. Ya hemos avanzado, digamos, en la historia de la interpretación de los sueños. Y ahorita no recuerdo en qué estábamos, simplemente voy a entrar en el texto para ver qué es lo que nos dice Peter Gay. Estoy en la página 145. De caza en las frondosas selvas de la experiencia infantil, Freud retornó con algunos trofeos fascinantes, ninguno tan espectacular o tan polémico como el complejo de Edipo. Por primera vez anunció esa idea trascendental en el otoño de 1897, escribiéndole a Fliess, nota número 7. Permítanme. Véase 7. Ah, está abajo. A ver, nota 7. Véase la página 129. Ok. Ahorita repito, estamos en la página 143. No me voy a regresar. Ahora bien, en la interpretación de los sueños la elaboró sin emplear todavía el nombre con el cual entró en realidad, con el cual entró en la historia del psicoanálisis. En realidad, dominó la historia del psicoanálisis. El texto está un poco extraño, aquí lo estoy acomodando, pero bueno. La introdujo de modo bastante adecuado en una sección sobre sueños típicos, entre los cuales los concernientes a la muerte de seres queridos requerían algún comentario sobrio. Las rivalidades entre hermanos, las tensiones entre madres e hijas, padres e hijos, los deseos de muerte dirigidos contra los miembros de la familia, son hechos que parecen perversos y antinaturales. No es la palabra que usaría, perversos. Malos, tal vez, pero perversos, antinaturales. Eh, digo, mm, claro está que cada quien habla, digamos, desde su propia experiencia, pero si tomamos en cuenta la experiencia infantil, no es una experiencia perversa el deseo de muerte hacia alguien cercano. Ajá, después de todo, ¿qué sabe un niño o una niña sobre la muerte misma? Pero bueno, dice el texto, ofenden la piedad oficial más apreciada, justamente la piedad adulta. Dice el texto, pero, observó Freud secamente, no son un secreto para nadie. Aquí justo me parece importante, esta biografía, les recuerdo, fue escrito por un historiador, no un psicoanalista, que es, digamos, tanto lo bueno y lo malo de esta obra y de Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Ernest Jones ya tenía contacto con Freud y sabía muchas de sus ideas y de hecho se vio muy influido por el mismo Sigmund Freud, Ernest Jones. Sin embargo, justo ahorita lo que yo observo en Peter Gay con estas palabras es una aceptación forzada. Ajá, es un, sí, bueno, el doctor tiene razón. No. Bueno, es un recurso cultural, es un recurso emocional. En México podemos decir darle el avión a alguien. Es decir, sí, sí, lo que tú digas. Ajá. Eh, y justo eh, eh, esto ofenden la piedad oficial más apreciada, pero no son un secreto para nadie, observó Freud secamente. Mm, me parece que aquí está el autor más bien diciendo Freud está loquito y nosotros vamos a seguir, ¿vale? Dice Peter Gay, el complejo de Edipo, encarnado en mitos, tragedias y sueños, no menos que en la vida diaria, está implicado en todos esos conflictos privados.
Si retira a lo inconsciente, se retira a lo inconsciente, con lo cual se acrecienta su influencia, según Freud diría más tarde. El complejo de Edipo es, entre comillas, el complejo nuclear, cierra comillas, de las neurosis. ¿Pero qué es eso, querido Peter Gay? Complejo de Edipo, nota 130 perdón, nota 34 sobre la sexualidad infantil. Permítame un segundo. Voy a anotar esa referencia para ponerla en la descripción o en una etiqueta eh, sobre la sexualidad infantil. Ok. Por cierto, no. A ver, Gesamelskriften, Gesamelberg, debe ser esta, Standard Edition, volumen 9, página 214. Ok. Pero desde el principio insistió en que estar enamorado de un componente de la parte formada de los padres y odiar al otro componente no es algo que monopolicen los neuróticos, aunque de modo menos espectacular es también el destino de todos los seres humanos normales. Digamos, amar a papá o a mamá y odiar a papá o a mamá. No, querido, bueno, ¿cómo te explico? No es una cuestión tan lineal, tan directa, tan sencilla. Me parece aquí justo eh, un abordaje o una plasmación muy superficial de la vida emocional humana. No es que el amor y el odio, en la mayoría de los casos, existan de manera pura. Es más bien que conviven. Ustedes podrán corregirme, tal vez estoy yo equivocado, pero eh, hablamos de, digamos, no solo la naturaleza infantil más directa, sino también nosotros mismos, como adultos. Podemos querer grandemente a alguien, pero ese cariño no impide que, por alguna situación, a nuestro criterio lógica, nos enojemos con él o ella, adulto, niño, ser humano, animalito, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Nosotros como adultos podemos decir, el enojo no es ganas de matar, y esa es justamente la diferencia que introduce Freud. No es que toda nuestra vida emocional, intelectual, sea dominada, digámoslo, por la conciencia adulta o incluso por la misma conciencia infantil. Sin embargo, justamente es la conciencia infantil o es la experiencia infantil la que nos permite notar que en un inicio de nuestra vida emocional, el odio es igual al deseo de muerte y el amor es el deseo caníbal, podremos decir, el deseo de asimilación. Yo soy tú, tú eres yo, ven, te voy a comer. Ah, ajá. Pero dicho, digamos, de un modo como mm, más crudo. Ajá. Peter Gay ahorita está exponiendo una idea, el complejo de Edipo, pero sin muchas herramientas. Vamos a ayudarle, ¿vale? Dice Peter Gay, las formulaciones del complejo de Edipo realizadas por Freud eran relativamente simples. No, pero bueno. Con el paso de los años fue complicándolas considerablemente. Ok. Si bien la idea suscitó pronto una fuerte oposición, la predilección del propio Freud por el complejo creció sin cesar. Lo veía como una explicación del modo en que se originan las neurosis. No nada más las neurosis, querido. Como un punto crucial en la historia del desarrollo del niño, como un signo diferencial de la maduración sexual masculina y femenina. Incluso en Tótem y Tabú, 1913, como el motivo como el motivo profundo de la fundación de civilizaciones y de las creación de la conciencia. Así está escrito, debe ser un error, de la creación de la conciencia. Sí y no. Cuando hablamos de complejo de Edipo, justamente la palabra complejo nos refiere a un universo de posibilidades al respecto de un tema. En el caso del complejo de Edipo, es la relación del infante, niño o niña, con sus cuidadores. Aquí, por ejemplo, queridas, queridos, antes de avanzar,
Primero, como una propuesta teórica, no es que el complejo de Edipo exista per se. Ajá. No es que, por ejemplo, una niña que creció sin un padre nazca automáticamente con un complejo de Edipo. No. Podemos señalar que el complejo de Edipo no es nada más un, digamos, pensamiento, una frase que Freud usa para tratar de cubrir un fenómeno. Es más bien una propuesta para describir y señalar la inteligencia infantil y la vida emocional en la infancia. Ajá. Podemos decirlo, los dramas infantiles, de los cuales la mayor parte pasan totalmente desapercibidos para los adultos. Ajá. Uno como adulto podría pensar es que yo mandé a mi niño o a mi niña a la escuela y me lo traumaron, cuando en realidad es una situación más compleja. ¿En qué sentido? Los niños, las niñas, desde que pueden hacer uso de su voluntad para ir determinando, digámoslo así, lo que quieren en el día, ya ejercen sobre ellos mismos diversos tipos de control y particularmente de sus pensamientos, de sus fantasías, de sus creaciones, de sus deseos infantiles. Un deseo lo más lógico, lo más inocente. Quiero un helado de fresa. Ajá. Puede convertirse ese deseo, esa solicitud, en un trauma mucho más grande que incluso la disciplina que algunos padres o madres creen es fuente de trauma para los niños. No. Aquí, queridas, queridos, no sé si ustedes sean padres, sean madres, y el trauma no es una situación, digamos, automática, no es un peligro, la mayoría de las veces, el hecho de que ustedes eduquen a sus hijos. Ajá. Simplemente no solo hago mención de la violencia física, sino también, digamos, de la importancia de la misma educación alrededor de los infantes. Ajá. Si los infantes carecen de educación, no adquirirán los límites necesarios para que puedan convivir afuera de la casa, afuera del hogar, afuera de la familia. Si esos límites no están bien definidos, entre ellos límites de contacto, que incluye también, por supuesto, el contacto íntimo, ajá, es decir, ahí nadie te debe tocar, hijo, hija, estas partes son tuyas, estos se llaman genitales, ajá, no dejes que nadie, además de ti, los toque, ajá. Y por supuesto, ahorita lo estoy nombrando de manera, eh, pues muy sencilla. La educación, digamos, sexual en la infancia es un tema muy complicado para los adultos. Y justamente esta clase de limitaciones en la población de cuidadores, padres, madres, maestros, etcétera, dejan a los niños con una vulnerabilidad considerable. Ajá. Pero regresando al complejo de Edipo, justamente, he hecho mención ahorita de un padre o madre tratando de enseñarle los límites de contacto físico a un niño o a una niña. ¿Por qué creen ustedes que esa clase de pláticas sean necesarias? Justamente porque muchos padres, muchos cuidadores, por supuesto madres, tíos, tías, abuelos, hermanos, podrían descubrir a infantes en actos masturbatorios. Ajá. Ahí es justamente donde la inocencia, la naturalidad infantil choca de lleno con la naturaleza y la identidad adulta. Aquí no puedo señalar ni un bueno ni malo. Nosotros como adultos somos los buenos y ellos son los malos, los niños, o ellos son los buenos, los niños, y nosotros somos los malos. No se trata de esa clase de polarizaciones. Se trata de nosotros considerar la experiencia de ellos, la inocencia de ellos, la naturalidad de ellos y por qué nosotros hemos avanzado a la adquisición de un conjunto de límites
algunos apropiados y quizá otros no tanto. Ajá. Pero justamente complejizando el texto, queridas, queridos, que al menos con Peter Gay lo creo necesario. Ajá. Hablando del complejo de Edipo, no es una cuestión nada más de que teoría, no. Es una cuestión que podemos aterrizar en la realidad. Ujú. Dice el texto, pero en la interpretación de los sueños, aunque no haya de ir muy lejos para buscar las consecuencias profundas, la lucha edípica desempeña una parte más modesta. Aquí, queridas, queridos, quiero hacer una pregunta seria. ¿Para qué interpretar un sueño? No lleva a la salud mental. Hago esta pregunta justamente encaminada a observar la misma intervención de Peter Gay. ¿Para qué hablar del complejo de Edipo, querido Peter, el autor de la biografía que estamos estudiando? ¿Para qué hablar del complejo de Edipo, supongamos ya no en un texto, sino con una persona? ¿Para qué? Tratar de convencerlo o convencerla de que está enamorado de su papá o de su mamá y odia a su papá o a su mamá, tratar de explicarle su propio pensamiento, su propia fantasía, eso es bastante ofensivo. No lo hagan, por favor. Dice el texto, a ver, miren, justamente. Al explicar los sueños asesinos acerca de la muerte de cónyuges o progenitores, aporta pruebas en favor de la teoría de que los sueños representan los deseos como ya realizados. Antes de continuar, capítulo 3, la interpretación de los sueños. Les dejo la interpretación de los sueños en la descripción, pero el capítulo 3 dice el sueño como cumplimiento de deseo. Es el título del capítulo 3 de la interpretación de los sueños. Ajá. Y justamente los sueños representan los deseos como ya realizados, pero no cualquier deseo, un deseo reprimido, un deseo que uno mismo crea, no de creer, sino de crear, y al mismo tiempo que uno crea, uno lo combate, uno se opone a ese deseo, a esa intención. Ajá. Y ahorita les he puesto un ejemplo que a nosotros, si lo escuchamos así, nos puede sonar de lo más estúpido. Es que quiero un helado de fresa. Y para un niño o una niña es el peor drama, la peor tragedia. No busquemos decir, te entiendo, respetemos su individualidad, tampoco digámosle, estás exagerando. Dentro de su historia, justamente dentro de su perspectiva, ese helado de fresa, por seguir el ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa, ese helado de fresa puede ser el conflicto más grande de su vida. Helado de fresa, hacer tarea, ya que nos vayamos a trabajar, que les digamos que no. Para la perspectiva infantil es, digamos, una situación totalmente inconcebible. Ciertos eventos que para nosotros pueden ser lo más indiferente del mundo. La importancia aquí radica en la escucha, en, a ver, pero ¿por qué lloras? Es un helado de fresa. Sí, pero yo lo quiero. Pero ¿por qué tan intensamente? Y escúchenlo. Ajá. Por poner un ejemplo, vamos ahorita a continuar con el texto. Más allá de esto, contribuye a explicar por qué los sueños son producciones tan singulares. Los seres humanos, todos los seres humanos, albergan deseos que no pueden permitirse ver, no pueden permitirse ser expuestos a la luz del día en su forma no censurada. Aquí estoy corrigiendo el texto una vez más, tiene un error. Dice permitirse ver expuestos, es permitirse ser expuestos a la luz del día y en su forma no censurada. Pero aquí, queridas, queridos, ya Peter Gay está haciendo un trabajo dogmático. Eh, en serio, cuando uno se encuentra justamente con, digámoslo así, la ambivalencia afectiva,
este amor y odio no si no es puro en la relación edípica típica, hay amor y odio hacia los dos, enamoramiento y ganas de matar a los dos. Ajá, y esto como rastro de nuestra perspectiva infantil inocente, justamente, sin saber lo que es comer, digamos, comerse al otro, sin saber lo que es matar al otro. La infancia desea, que ese es el punto principal del complejo de Edipo. Podemos señalar entonces cómo el complejo de Edipo no es un escenario, que creo que es Eric Laurent el que lo presenta como la caricatura, ¿no? No me acuerdo, tiene una frase muy chistosa, pero que justamente es, apunta a la caricaturización del complejo de Edipo como un escenario X, un escenario cuadradito, así bien definidito, no. Es justamente el escenario del drama infantil, el escenario de la vida infantil, el deseo infantil. Vamos a continuar. De todo, de modo que todo sueño es resultado de un trabajo y de un trabajo. Ay, ¿qué pasó? Ya no está reaccionando, creo que. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Permítame, estamos en página 127. El archivo no está reaccionando, no es una cuestión del mouse. Qué raro. A ver, permítame un segundo. Ok, está raro. Eh, ahorita les muestro. Bueno, tengo dos archivos, ¿no? En uno de estos archivos estaba bajando la página y de repente no pude ir más abajo, pero en el otro archivo pude avanzar sin dificultades. Voy a continuar. De modo que todo sueño es el resultado de un trabajo y de un trabajo duro, sin la presión de los deseos que tratan de llegar a la conciencia fuera. A ver, si la presión de los deseos que tratan de llegar a la conciencia fuera menos apremiante, el trabajo sería más fácil. Actuando como guardián del dormir, el, entre comillas, trabajo del sueño, tenía la función de convertir los impulsos y recuerdos inaceptables en una historia, lo bastante inofensiva como para limar sus aristas y permitir que se expresaran. La variedad del trabajo del sueño es prácticamente inagotable, puesto que los que sueñan tienen a su disposición una infinidad de residuos diurnos e historias vitales concretas. Ciertamente, pero a pesar de su aspecto densamente caótico y desordenado, ese trabajo sigue reglas establecidas. Repito, ese trabajo sigue reglas establecidas. El sensor que maquilla los pensamientos oníricos latentes para su aparición en el sueño manifiesto goza de una considerable libertad y demuestra poseer un ingenio impresionante, pero sus instrucciones son concisas y son pocos los mecanismos con que cuenta. Freud dedicó el capítulo más largo del libro, La interpretación de los sueños, a esas instrucciones y mecanismos. Consideraba que el intérprete del sueño era en parte paleógrafo, en parte traductor, en parte descifrador. Entre comillas, los pensamientos y contenidos del sueño están ante nosotros como dos versiones de los mismos contenidos en dos idiomas diferentes, o, mejor dicho, los contenidos del sueño se nos aparecen como una transcripción de los pensamientos del sueño a otro modo de expresión, con cuyos caracteres y leyes sintácticas se supone que nos familiarizaremos comparando el original con la traducción. Está un poquito complicado, pero es, digamos, el pensamiento de Freud. Básicamente, mm, pienso aquella dinámica que nos permite crear un deseo, tener una fantasía, generar un pensamiento, y al mismo tiempo que lo generamos, estamos en contra de él,
se manifiesta en nuestros sueños. Ajá. Voy a ponerlo así. Y es como nuestra parte infantil siempre a la espera de poder concretar aquello que juzga como necesario, juzga como justo. Podríamos aquí también ir señalando cómo, eh, por un lado, la presentación de Peter Gay es un tanto dogmática, pero también forma parte de la historia del psicoanálisis hasta cierto punto, y esto muy para el pesar, digamos, del deseo de Sigmund Freud sobre su propia obra, se hizo una especie de cosmovisión al respecto de ella, ajá, al respecto del psicoanálisis, de forma tal que en cuestión de transmisión, en cuestión de formación del analista, al menos es lo que yo he visto en mi contacto en el psicoanálisis en México y en otros lugares del mundo. eh, no se busca o no se ha logrado en muchas situaciones formar pensadores críticos. Ajá. En este caso, Peter Gay nos está contando lo que dice Freud y cómo hay generaciones o generalizaciones, perdón, generalizaciones que Peter Gay está haciendo que no recuerdo yo en la interpretación de los sueños. Ajá. Por eso hablo de una transmisión dogmática, de un tienen que ser así porque todos somos así. No es tanto así. En cuanto a esta lógica de la formación del pensamiento, se explica o tiene lógica, tiene su coherencia, se puede, digamos, entender. Lo que yo diría sería la comprobación, la replicabilidad del psicoanálisis tiene mucho que ver justamente con la interpretación de los sueños. Y si pueden contestar el para qué interpretar un sueño, están más cerca del psicoanálisis que de la salud mental, que es justamente uno de los propósitos centrales de este canal. Ajá. ¿Para qué interpretar un sueño? ¿Para qué ir con un analista? Si interpretar un sueño ni la práctica analítica puede darnos salud mental. Básicamente nada puede dar salud mental, pero de eso hablaremos en otro momento. Dice el texto, modificando la metáfora, Freud identificó el sueño con un jeroglífico, un acertijo gráfico, de aspecto disparatado, que solo podemos aprender a leer si dejamos de sorprendernos por su carácter absurdo y, entre comillas, reemplazamos cada figura por una sílaba o palabra. Justamente, nota 36. Me salté la nota 35 porque dije nos va a mandar a la interpretación de los sueños. Permítanme. Verán, tengo estos dos archivos en pantalla, me sirven porque puedo alterar rápidamente entre el texto principal y entre las notas hacia el final del libro, que de tener que de hacerlo con el libro físico estaría yo fum, 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 yendo de atrás para adelante, de atrás para adelante, porque hay un montón de notas. Esto sí se reconoce a Peter Gay, que se documentó bastante bien. Permítame un segundo. Estaba yo en la capítulo 4. Esto ya lo habían visto antes, no creo necesario mostrárselo. Capítulo 3, psicoanálisis. ¿Era la nota qué? Nota 36. 36. Interpretación de los sueños. Ajá. A ver, vamos a continuar. Bueno, interpretación de los sueños. Páginas 283, 284 y yo pienso que es volumen quinto, 277, 278. Continúa Peter Gay. Las principales herramientas del equipo utilizado para el trabajo del sueño son la condensación, el desplazamiento y lo que Freud denominó, entre comillas, preocupación por la representabilidad. Aquí está expresado de manera más linda. En la edición que abordamos, la edición creo que 1950, la edición Amorortu que compartimos. Figuramiento, no, miramiento por figurabilidad. Me quedé así como, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Miramiento, preocupación. Figurabilidad,
porque sea representable. Ajá. Que aquí Peter Gay, estos también se lo reconozco, lo está poniendo de una forma más comprensible. Preocupación por la representabilidad, es decir, qué tanto, por ejemplo, y no solo lo observamos en el sueño, qué tanto una pluma puede ser una espada, ajá, o justamente un símbolo fálico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, queridas, queridos. Mm, no están relacionadas. Repito, las principales herramientas del equipo utilizado para el trabajo del sueño son la condensación, el desplazamiento y lo que Freud denominó preocupación por la representabilidad. Nota 8. En su divulgación, en su artículo de divulgación sobre los sueños, que está inmediatamente después de la interpretación de los sueños y que les dejo en la descripción, Freud enumeró la condensación, desplazamiento y la dramatización. Eh, representabilidad, representación, qué tanto una cosa puede pasar por otra en el sueño. Ajá, como los instrumentos más importantes para el trabajo del sueño. Y cuando dice para el trabajo del sueño, no es necesariamente el trabajo del analista. El trabajo del analista sería considerar estas herramientas que el propio sujeto ha utilizado, pero explicar la lógica, por qué hay condensación, por qué hay desplazamiento y por qué algo tiene que ser lo suficientemente parecido a otra cosa para ser su representante, eso es trabajo del analizante. Vamos a continuar. Sobre los sueños. Dice el texto, no están relacionadas exclusivamente con el sueño, sino que pueden detectarse en la creación de síntomas neuróticos, los lapsus verbales y los chistes. Y el juego, eso lo digo yo, no lo dice el autor. Tampoco creo que lo haya dicho Freud, pero tiene sentido, queridas, queridos. Eh, En el juego infantil podemos ver también justamente muchas de las manifestaciones de la perspectiva de la mente infantil. Vamos a continuar. Pero Freud los descubrió y describió su funcionamiento en los sueños. Había encontrado incluso un cuarto mecanismo, la, entre comillas, revisión secundaria. A ver, vamos a ver. El desbrozamiento del confuso relato del sueño al despertar. Así está escrito. Pero no estaba seguro de poder considerarlo una herramienta del trabajo del sueño. Ok, no me acuerdo de eso, pero ya llegaremos a la interpretación de los sueños en traducciones comparadas. Luis López Ballestero y Amororto Editores. López Ballesteros. Ahora bien, los sueños pueden comunicar su significado interior también de otro modo, mediante símbolos. Freud asignó a estos un papel solo marginal. En las primeras ediciones de la interpretación de los sueños, los mencionó como de pasada, y más tarde añadió un importante apartado sobre el tema principalmente a instancias, es decir, invitado por Wilhelm Stickel y otros de sus primeros discípulos. El carácter puramente mecánico de la interpretación de los símbolos nunca dejó de preocuparle. Entre comillas, palabras de Freud, quiero prevenir enérgicamente. Oh, ¿qué pasó? Ya se está poniendo. Me lleva. A ver. Quiero. No, bueno. Quiero prevenir enérgicamente sobre la. Contra la sobreestimación de de la importancia de los símbolos en la interpretación de los sueños. Escribió en 1909 y continuó advirtiendo que no debía restringirse, entre comillas, la traducción del trabajo del sueño a la traducción de símbolos, ni abandonarse, entre comillas, la técnica de describir detalladamente las asociaciones del que sueña. Nota 38. Interpretación de los sueños. Pero, queridas, queridos, creo que aquí Peter Gay no ha puesto la suficiente atención o ha enfatizado lo suficiente. Primero, ¿para qué interpretar un sueño? Segundo, mm, ¿de quién depende? El analista no es el que sueña.
Y aquí, como analistas, no vamos a hacer el trabajo de un intérprete de sueños en el estilo de Daniel con Nabucodonosor de la Biblia. Es decir, no se trata de llegar con una persona y decirle, ya sé tu sueño que ni siquiera tú recuerdas. No, no ese es el papel del analista, pero al mismo tiempo Peter Gay no, más bien pienso yo que el texto de Peter Gay, su biografía, contribuye más justamente a una fantasía del analista como el que lo sabe todo en el sentido de los sueños. Si nosotros no soñamos el sueño, no podemos interpretarlo, que ese es justamente el punto. El intérprete del sueño es el soñante mismo, y el soñante va a decir, pero es que no me acuerdo. Ese es el punto. No solo es muy posible que los sueños pasen rápidamente a olvidarse, sino que es posible rescatarlos, y no solo es posible rescatar los propios sueños del olvido, sino también irnos en una relación mucho más profunda con nosotros mismos. Ajá. Y en una relación que ciertamente, así como la relación con papá y mamá, hay mucho amor y odio hacia nosotros mismos, queridas y queridos, porque estamos vivos, caramba. Es muy sencillo, no hay nada que entender ahí. Simplemente es natural en la humanidad amar y odiar al mismo tiempo a todo el mundo, incluidos nosotros mismos. Vamos a continuar. A ver dónde me quedé. Mm, aquí está. Un año más tarde, después de esto de que olvídense de un diccionario de símbolos, básicamente. Un año más tarde le dijo categóricamente a su amigo suizo, el pastor psicoanalista Oscar Pfister, tiene usted mi completo consentimiento si no confía demasiado en todas las exigencias de un símbolo, hasta que se le imponga de nuevo en virtud de la experiencia. Después de todo, ¿a qué? El mejor conjunto de instrumentos del psicoanálisis debe ser eso. Consiste en conocer el diccionario de dialecto singular de lo inconsciente. Se los muestro en pantalla. A ver, permítanme un segundito. Es que esto sí que, ¿qué? Sirve que les enseño. La razón por la cual tengo esto en pantalla es que miren, justamente aquí. Supongo que esto quiere decir psicoanálisis. Y aquí regresamos a este estilo de exposición de Peter Gay. Todo esto son palabras de Freud, excepto esto. Ajá. Y esto es muy cierto. Oscar Pfister, uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud, era un pastor protestante que fue atacado dentro de su propia comunidad de pastores, no de creyentes, sino de pastores, por apegarse tanto al método como a la disciplina, a la teoría analítica de Sigmund Freud. Fue condenado. No fue expulsado porque no podían expulsarlo, me parece, pero sí fue muy atacado por ser freudiano. Por otro lado, entonces, conocer el diccionario del dialecto singular de lo inconsciente nos introduce nuevamente a una distinción que Peter Gay no ha hecho. ¿Qué es lo inconsciente? Voy a ponerlo así. Lo inconsciente es la base de la estructura psíquica que se forma a partir de las experiencias infantiles, es decir, lo inconsciente es una manifestación de nuestra sexualidad infantil. Esto es, mi inconsciente no va a ser, digamos, no va a tener la misma forma que lo inconsciente de cada uno de ustedes. Ajá. Y esto tratando de ser lo más descriptivo posible. Ujú. Entonces, hablar de lo inconsciente en un sentido general, no hay diccionario. Ujú. Hablando de lo general, hablando de, o podemos decirlo así, el diccionario del dialecto singular, enfatizando el singular de lo inconsciente, es singular, es decir, depende de las experiencias de cada uno de nosotros.
Y eso es lo fabuloso, es lo fascinante. Cada una de estas, cada uno de estos diccionarios que cada uno de nosotros hemos formado nos mantiene vivos y nos lleva a crear tanto los sueños como la cultura, como nos permite jugar y sostener nuestra vida. Ajá. De ahí depende justamente no una concepción de salud mental, sino la valoración del psicoanálisis como una disciplina independiente de esa política de salud, dice el texto. Miren, justamente nota 38, nota 39, interpretación de los sueños, y esto debe ser la carta al pastor. Y por cierto, esto de psico A. En su correspondencia informal, Freud y sus colegas usan a menudo la abreviatura psi-A en lugar de la palabra psicoanálisis. ¿Ok? Ya más o menos, no lo sabía, pero lo podía entender. Ahora, nota 39, por esto tengo el archivo en pantalla. ¡Pum! Carta de Freud a Pfister del 6 de noviembre de 1910, con permiso de Sigmund Freud, copyrights. Ok. Regresamos al texto y lo regreso a la presentación, haciéndoles evidente estas dificultades en exposición. Ay, ya me equivoqué. Un segundito, un segundito. Aquí está el texto. De modo que la enumeración que hace Freud de los mecanismos que emplea el sueño está llena de una cierta ironía. La interpretación de los sueños ha sido la base principal de los libros de sueños durante los siglos e iba a convertirse en el juego de salón favorito de los aficionados al psicoanálisis en la década de los 20. ¿What? La técnica de interpretación de los sueños que el propio Freud consideraba más cuestionable, una vez difundido el psicoanálisis, pasó a ser la técnica que despertó más curiosidad en muchas personas. Como veremos, este no es el único ejemplo del tipo de popularidad que Freud deploraba y de la que pensaba que podía prescindir. Justamente, queridas, queridos, Freud descubre algo no solo con la interpretación de los sueños, sino con la neurosis en sí. Ajá. El descubrimiento freudiano, podemos decir, hace un eco profundo en el mundo y sin embargo es rápidamente descartada, rápidamente atacada, rápidamente, es que ni siquiera es cuestionada en un sentido serio. Hasta donde he visto la contribución freudiana está cimentada en la interpretación de los sueños, mm, es un despertar crudo a la naturaleza humana y un despertar que requiere, digamos, de un esfuerzo considerable de la persona, pero que dichos esfuerzos son recompensados no en popularidad, tampoco puedo decir que impopularidad. Al fin y al cabo, como manifestación cultural, tiene tanto opositores como seguidores. Cualquier manifestación cultural haría eso, pero si, digamos, le deja a uno como estudioso, como interesado, una marca indeleble. Eso sí lo puedo nombrar. Ajá. Y es algo que uno aprende a no solo tolerar, sino apreciar esa marca que deja el psicoanálisis en el psicoanalista. Que como les digo, no es que yo presuma, soy sano mentalmente, soy feliz todo el tiempo, nunca me enojo. No, 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 no. Primero, vamos a dejar hasta aquí, porque no están viendo el texto, pero si hay algún comentario que quiero hacerles y veo que el texto al menos aborda otro tema y se extiende por varias páginas, me va a tomar más de... Ah, creo que tengo que hacerlo. ¿Qué caray? ¿Qué caray? Sí, tengo que seguir. Son 3 páginas, discúlpenme, pero veo que después de estas 2 páginas y media, casi 3, hay otra división mayor en el texto.
Entonces, seguimos con esta parte del texto, El secreto de los sueños, que está a punto de acabar. 2 páginas y media, tres casi. La primera de las herramientas realmente importantes del trabajo del sueño y, bueno, el comentario breve: es difícil sostener el psicoanálisis, tal vez no aprenderlo, tal vez no practicarlo, tal vez. La misma práctica requiere de enfrentarse a deseos que uno no quiere reconocer en uno mismo, deseos, pensamientos, fantasías, hechos. Todo esto, digamos, no nada más señalando los eventos subjetivos como los hechos, sino las cosas que vivimos. Hay cosas que vivimos y que no queremos pensar en ello, pero si no lo hacemos, nos estamos negando a nosotros mismos. Podemos negarnos, pero eso tendrá consecuencias. Justamente es la marca del psicoanálisis de la cual les hablo. Podría decirles es una maldición o es una bendición, a veces es una y a veces la otra, pero no hay lo uno sin lo otro, y justamente por ello es que yo me nombro psicoanalista, es que yo sigo estudiando a Freud. ¿Por qué? Duele, no puedo decir pero me gusta, no me gusta, es más bien duele pero es necesario. ¿Por qué? Porque si yo me abandono a mí mismo, no sé qué será de mí. Ajá. ¿Dónde está la salud mental ahí? Puede ser lo que acabo de decir, la declaración más directa de salud mental que ustedes vayan a escuchar en su vida, o puede ser justamente lo contrario. Ajá. Si yo me abandono a mí mismo, nadie va a ver por mí. Y esa es la verdad. No se trata de irle a pagar al psicólogo o a la psicóloga porque él o ella nos van a cuidar siempre. No, 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 no. Eso nos va a colocar más bien en una situación de vulnerabilidad increíble. No sabemos la clase de perversos que puedan ser. Es literal, literal. No es una cuestión de ataque a ninguno, a alguien que yo esté nombrando ahorita, queridas, queridos. Si justamente el psicoanálisis nos lleva a considerar, digámoslo así, nuestros propios gustos culposos, y no estoy aquí hablando de mi masoquismo, que yo más bien no me considero masoquista, sino que al acercarnos a nuestra propia naturaleza, al acercarnos a nuestra propia forma de ser, a nuestras configuraciones más básicas, más elementales, y toparnos directamente con nuestra propia sexualidad infantil, es decir, nuestro propio carácter infantil que todavía pugna por hacerse evidente, patente, real, ajá. Pensar en cómo eso puede estar libre y totalmente desregulado en otros, da miedo. Pero, ahora sí, continúo con el texto. Ese es el comentario que ahorita estoy tratando de resumir sobre la práctica y el costo del psicoanálisis para el psicoanalista. Entonces, realmente, repito, la ganancia es mucho mayor que el costo, ahorita que lo estoy pensando. Cuidarse uno mismo, invaluable. La primera de las herramientas realmente importantes del trabajo del sueño, la condensación, es simplemente lo que su nombre indica. Los pensamientos del sueño que inundan la mente del soñador infinitamente más ricos que el sueño manifiesto, que, entre comillas, en comparación es escaso, mezquino, lacónico. Cierra comillas, dice Peter Gay. Algunas de las asociaciones que el que sueña producirá pueden ser nuevas, pero la mayoría surgen del sueño mismo. Ujú. Cada elemento de los contenidos manifiestos del sueño está sobredeterminado. Aparece representado varias veces en los pensamientos latentes del sueño. Los personajes de los sueños son figuras compuestas. Por ejemplo, Irma es un buen ejemplo. Representaba a varias personas. Irma, del sueño de la inyección de Irma, un sueño de Sigmund Freud, en el capítulo 2 de la interpretación de los sueños. Irma representaba a varias personas de las que tomó rasgos y características. Las palabras cómicas inventadas o los neologismos improvisados tan frecuentes en los sueños son otros ejemplos del modo en que la condensación concreta las ideas como una especie de economía fanática. Con una especie de economía fanática. Repito,
Las palabras cómicas inventadas o los neologismos improvisados tan frecuentes en los sueños son otros ejemplos del modo en que la condensación concreta las ideas con una especie de economía fanática. Perdón por mi repetición, el texto me ha dejado un tanto alerta de posibles errores de impresión. Ajá. Dice el texto, así el sueño de Freud sobre la monografía botánica estaba constituido por una escena única, por una brevísima impresión visual, pero contenía y comprendía los más diversos materiales de varias etapas de la vida de Freud. También el sueño autodidasker, una palabra que Freud soñó, demostró ser una condensación de autor, autodidacto y Lasker, el nombre de un político liberal judío alemán, al que Freud asociaba el nombre del socialista judío alemán Ferdinand Lassalle. Estos nombres lo llevaron a través de algunos tortuosos rodeos al campo minado de las precauciones eróticas con las que realmente tenía que ver su sueño. Lasker y Lasalle tuvieron muertes igualmente desdichadas por culpa de mujeres. El primero murió de sífilis, el segundo en un duelo. En aquellos tiempos era acostumbrado. Pa, 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 pa. Ajá. Por a veces tríos amorosos. Ajá. Dice el texto. Freud encontró otro nombre oculto en Autodidasker, el anagrama de Lasker, el de su hermano Alexander, llamado Alex, en la familia. Un deseo que el sueño contenía era que el hermano se casara felizmente algún día. Nota 40. Interpretación de los sueños. Véase páginas 304 a la 308. Y, bueno, no, me parece que es, perdón, volumen cuarto de la Standard Edition, ediciones Amorortu, páginas 279 y luego 298 a la 302, volumen cuarto. Ajá. Continúa el texto. El ingenio de la condensación era asombroso. Queridas, queridos, es que se me ocurrió aquí una modificación del texto. El ingenio de Freud, no. Ese es el punto, queridas, queridos. Cuando podemos justamente interpretar un sueño, podemos demostrar que el psicoanálisis es una técnica o un método replicable, ajá, que es justamente tanto el campo en el cual se desarrolla el psicoanálisis científico, como el método a través del cual podemos dar cuenta del psicoanálisis propuesto por Freud. ¿Qué más? Su carácter científico, ya lo dije, replicable, también lo dije, y obtener justamente resultados interesantes que no necesariamente, digámoslo así, nos van a dar paz y tranquilidad, sino que nos van a llevar a una relación más profunda con nosotros mismos. Me quedé pensando en esa ambivalencia sobre nosotros. Ajá. Si partimos del complejo de Edipo y su relación con la ambivalencia que no mencionó Peter Gay, digamos, una contaminación amor-odio, es una contaminación desde el punto de vista civilizado o adulto, pero en la esencia de la actividad emocional, amar y odiar son básicamente lo mismo. Eh, Voy a dejar hasta ahí mi comentario, y es que justamente la relación con uno mismo, la que no aborda ni la filosofía ni la religión. Curioso eso. Continúo. La condensación no tiene por qué invocar al censor, pero el trabajo de desplazamiento, en cambio, procura una especie de certificado de buena conducta. Hablando del desplazamiento, ¿vale? Primero, actúa para reducir la intensidad de las pasiones que arden en deseos de expresarse y después para transformarlas. De ese modo permite que tales pasiones, a menudo mutiladas en su apariencia pública, eludan la resistencia movilizada por la censura. Como resultado, los deseos reales que animan un sueño puede que no aparezcan en él en absoluto. Esta es la razón obvia de que los soñadores que procuran entender sus producciones deban efectuar asociaciones tan simples como les sea posible, y de que el analista
tenga que desplegar todo su talento interpretativo para comprender lo que estas producciones dicen. Oh, queridas, queridos, realmente la interpretación de los sueños es una práctica que debemos destacar dentro del psicoanálisis, porque no he escuchado yo tantos psicoanalistas y de hecho en mi propia clínica, en mi propia práctica, yo no la he, digamos, impuesto a mis analizantes. Algunos definitivamente sí me hablan de sus sueños, interpretamos sus sueños, pero de modo estricto y puntual, un solo sueño podría tardar años en interpretarse para llegar a decir, este es el deseo que mi sueño me muestra como cumplido. Este. Ajá. Y es algo que pienso yo podría llevar al psicoanálisis a otro nivel de discusión actual. Vamos a continuar. Mm, ¿Dónde me quedé? Estamos hablando de desplazamiento. A ver, repito esto. El desplazamiento primero actúa para reducir la intensidad de las pasiones que arden en deseos de expresarse y después para transformarlas. Desplazamiento. Ajá. Condensación es uno. En un elemento se hallan muchos. Desplazamiento. Pasamos de asignar, digamos, un tinte, un color, a otro color. Ajá. Condensación, desplazamiento. A ver, de este modo permite que tales pasiones, a menudo mutiladas en su apariencia pública, eludan la resistencia movilizada por la censura. Como resultado, los deseos reales que animan un sueño puede que no aparezcan en él en absoluto. Esta es la razón obvia de que los soñadores que procuran entender sus producciones deban efectuar asociaciones tan libres como les sea posible, y de que el analista tenga que desplegar todo su talento interpretativo para comprender lo que esas producciones dicen. Continúa el texto. Puesto que un sueño es un acertijo gráfico con una lógica absurda totalmente propia, el intérprete del sueño debe entender algo más que el desplazamiento y la condensación. También la preocupación por la representabilidad desempeña su parte. Las categorías que damos por sentadas en la vida de vigilia no tienen cabida en el sueño. El sueño no conoce causalidad, ni contradicción, ni identidad. Representa pensamientos con figuras, ideas tan abstractas. Representa pensamientos con figuras, ideas abstractas por medio de imágenes concretas. La noción de que alguien es superfluo debe traducirse en agua que se derrama de una bañera. Por poner un ejemplo, queridas, queridos, pero hay justamente un ejemplo de abstracción, representabilidad. Ajá. Superfluo, agua que se derrama. Ajá. Superficial, pero digamos, hacer esas asociaciones a veces es labor del analista y el analizante en conjunto. ¿Qué se le ocurre? Asocie. Ajá. Es que no se me ocurre nada. Despacio, despacio. Ajá. Dice el texto, un elemento onírico que sigue a otro en el tiempo sugiere la relación lógica de causa y efecto. La frecuencia con la que aparece un elemento subraya gráficamente su importancia. Dado que el sueño no cuenta con ningún modo directo de expresar la negación, lo hace representando personas, acontecimientos y sentimientos por medio de sus opuestos. Los sueños son equívocos y tramposos, bromean o simulan actividad intelectual. Mira. Antes de continuar, y es algo que tampoco ha dicho Peter Gay, yo creo que no lo va a decir porque ya estamos a punto, a una página de concluir El secreto de los sueños. En muchas ocasiones de la interpretación de los sueños, Freud habla del sueño como una entidad, digámoslo así, como un fantasma, el sueño. Ujú. Lo hace justamente para señalar el carácter autónomo de lo inconsciente como una forma de pensamiento que está en nosotros, pero que nosotros mismos no reconocemos.
no identificamos como nuestra, aunque lo es. Vamos a continuar. De modo que estaba perfectamente justificado el espacio que Freud dedicó a las estratagemas con que cuenta el trabajo del sueño. Muchos sueños contienen palabras, que casi invariablemente son citas, y reproducen lo que el que sueña ha oído en alguna parte. Pero el trabajo del sueño recoge estas palabras tan reales, no para clarificar el significado del sueño, sino en beneficio de su tortuoso esfuerzo tendiente a disimular ante el sensor materiales que están lejos de ser inocentes, es decir, lejos de ser mm, adultamente valorables, lo voy a poner así, o moralmente apropiados. Ajá. Esto de inocentes es bastante relativo, queridas y queridos. Ujú. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está. Asimismo, los sueños suelen estar llenos de afectos que, advierte Freud, el intérprete no debe tomar literalmente, puesto que es probable que el trabajo del sueño los debilite o que exagere su fuerza, que disfrace sus metas reales o, como ya hemos visto, que los convierta en lo opuesto. Uno de los más conocidos ejemplos de Freud, su sueño de non-vixit, así está escrito entre comillas, non, palabras latinas, non-vixit, no visitar, no entrar, algo así. Ajá. Ilustra el modo de actuar del sueño tanto con palabras como con sentimientos. No sorprende que Freud lo considerara hermoso, entre comillas. Estaba lleno de amigos, algunos muertos. En el sueño, uno de ellos, Joseph Panet, no entendía lo que Fliss estaba diciendo, y Freud explica que el hecho se debía a que Panet no estaba vivo. Non vixit. Como advierte Freud, en el mismo sueño, esto es un error en la expresión latina, que significa no vivo, y no vive, non vivit. Ajá. En ese momento, Freud aniquila a Panet con una mirada, simplemente se evapora. Lo mismo que Marxow. Cada uno de ellos no es más que un revenant, una aparición que podría suprimirse a voluntad. Y al que sueña, ese pensamiento le resulta delicioso. Ciertamente, queridas, queridos, en alguno de mis podcasts he mencionado a un sujeto que odio, pero que no sé si lo dije en aquel momento en el podcast, los sueños donde él muere, o sueños o noches donde yo despierto muy feliz, así como, qué sueño tan satisfactorio. Dice el texto. La fuente de esa fantasía onírica en la que Freud reducía a Panet a la nada con una mirada penetrante no era un misterio. Se trataba de una transformación en beneficio propio, de una escena humillante en la que su mentor, Bruck, miró fijamente a Freud, su perezoso asistente, reduciéndolo a la nada. Pero, entre comillas, non vixit, entre comillas y en pregunta, non vixit. Freud finalmente sigue la pista de estas palabras hasta llegar a una oración no oída sino vista. Recordó que aparecían en el pedestal del monumento al emperador José II en el Palacio Imperial de Viena. Saluti patriae, patriae vixit, non deus sent totus. Por el bienestar de su patria, vivió no mucho pero intensamente. El sueño de Freud tomó esas palabras para aplicarlas a otro Joseph Panet, que había sido su sucesor en el laboratorio de Bruck y murió joven en 1890. Evidentemente, Freud experimentaba pesar por la muerte prematura del amigo, pero también se sentía triunfante por haberlo sobrevivido. Justamente, queridas, queridos, lo inconsciente es totalmente amoral, y eso no quiere decir que como analistas seamos amorales, seamos seres despreciables, sino más bien podemos escuchar, digámoslo así, lo descarnado de la experiencia humana. Y descarnado puede ser también una expresión o muy exagerada o totalmente certera. Ajá. Dice el texto, mm, eran esos algunos de sus sentimientos que el sueño de Freud registró y distorsionó. Otros, agregó, eran la ansiedad por la operación a la que iba a someterse su amigo Fliss.
Wilhelm Fliess, su gran amigo. El sentimiento de culpa por no dirigirse a Berlín para acompañarlo y la irritación que le produjo el mismo Fliess, porque éste le dijo que no le hablara de la operación no hablara de la operación con nadie, como si él, Freud, fuera indiscreto por naturaleza, un poquito, bueno, no, no, la verdad no, y necesitara ese tipo de recomendaciones. Los Revenants del sueño retrotrayeron, así está escrito, vamos a decir, retrotrajeron a Freud a su infancia. Representaban a amigos y enemigos de mucho tiempo atrás. El placer de vivir más que otros y el deseo de la inmortalidad subyacen en los triviales sentimientos de superioridad y los igualmente triviales sentimientos de fastidio en los que abundaba el sueño de non-vixit. El argumento en su conjunto le recordaba a Freud un viejo cuento. Un cónyuge ingenuo, egoísta, le dice al otro: si uno de nosotros muriera, yo me iría a vivir a París. Híjole, eso lo recuerdo. Interpretación de los sueños, véase páginas 425 a la 26, 484 a la 85 y 498. Y luego tomo volumen quinto, 423 a la 424, 480 a la 481 y 485. Ok, esa era la nota 42. Ya finalizamos en menos de 5 minutos. A esta altura debería haber quedado claro por qué Freud pensaba que ningún sueño puede ser objeto de una interpretación que lo agote, ciertamente. Y no habló del ombligo del sueño, ya se los había dicho, pero vamos a continuar. La textura de las asociaciones es demasiado rica. Sus mecanismos son demasiado astutos como para permitir que los enigmas que plantea queden clarificados por completo. Pero Freud nunca vaciló en afirmar que en el fondo de todo sueño hay un deseo, deseo que es infantil y que la sociedad respetable no probablemente consideraría indecente. Bueno, tal vez la sociedad respetable, queridas, queridos, pero el punto es de que por algo se forman los sueños, porque nosotros mismos, y no necesariamente somos parte de la sociedad cuando soñamos, pero estamos viendo nuestros sueños y decimos, no, así no. Bueno, entonces así. Ok, chum. Y soñamos. Ajá. Finalizamos. Ahora sí, la primera parte del capítulo 3. Les muestro rápidamente una psicología para psicólogos. Segunda parte del capítulo número 3 de la biografía escrita por Peter Gay, Freud, Una vida de nuestro tiempo. Comenzaremos esto el próximo viernes y por el momento vayámonos a descansar. Bye.